que ya ubicó. Bueno, ya está. Buenas tardes a todos y todas. Em, Bienvenidos a este seminario sobre marxismos, donde vamos a revisar varios marxismos. No hay un marxismo, hay una diversidad de marxismos, marxismos marcados sobre todo por sus épocas, por generaciones de marxistas, eh, que parten, por supuesto, del pensamiento de Marx y de Engels, pero principalmente de Marx. Eh, ya tuvimos una primera aproximación al pensamiento de Marx, eh, su dialéctica de la enajenación, que está en el centro de todo su pensamiento, y quedamos de volver a él alguna vez para revisar propiamente la crítica a la economía política, ¿no? Todos estos trabajos preparatorios para la redacción del Capital, que en realidad son ya muchos trabajos, ¿no? Están los llamados Grundrisse o elementos fundamentales a la crítica a la economía política, pero también está la contribución a la crítica de la economía política, ese sí lo publicó. Obviamente el primer tomo del Capital, por ahí hay un capítulo sexto inédito del Capital, muy importante, y otros escritos que apenas hace algunos años empezaron a traducirse, también muy importantes sobre la crítica a la economía política del capital, ¿no? E incluso podríamos hablar de el último Marx, el Marx anticolonial, el Marx que se mete a estudiar las sociedades de la antigüedad, que va a inspirar a Engels en esta obra muy bonita del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que está basada en escritos del propio Marx, ¿no? Bueno, hay mucha materia todavía que investigar sobre Marx. Luego vimos, bueno, empezamos con una presentación de la diversidad de los marxismos, ¿no? Luego de Marx vimos a Lenin, el pensamiento de Lenin, una primera aproximación también, sobre todo centrado eh, en las propuestas organizativas de Lenin, tanto del partido como de la revolución, este llamado al todo el poder a los soviets en un momento de una coyuntura muy especial, y a la organización de la propia tentativa de organización de la revolución mundial y de la lucha contra la burocratización en su propio país, ¿no? Que fue el último combate de Lenin, como se titula un libro muy bueno de Moshe Lewin, muy recomendable, hasta parece novela por cómo es un combate contra Stalin, pero casi secreto, porque Stalin tiene todo el control del aparato, ¿no? Eh, Luego vimos a Trotsky, el pensamiento de Trotsky, o un aspecto del pensamiento de Trotsky, pero es un aspecto central, que es su concepción de la revolución permanente. Estaba pensando eh, entrarle a Rosa Luxemburgo, pero con un trabajo más colectivo que involucrara a algunas compañeras. Ya le estaba echando el paquete a Naela, pero y no podía saltarse no podía saltarse a Rosa Luxemburgo, ¿no? Luego tengo pensado ver Lukács, Gramsci, que son importantes en esta diversidad de los marxismos. Y luego vemos, ¿no? Luego vemos tal vez Escuela de Frankfurt, que tiene muchos aspectos importantes. Hay marxismos, hubo marxismos, los italianos, los franceses, incluso marxismos de la Europa del Este, ¿no? Muy significativos. En fin, ya veremos, pero hoy nos toca Rosa Luxemburgo y dejen entonces poner, Carlos, ¿qué tal? Poner la presentación y supongo que ya ahorita la están viendo, ¿no? Rosa Sí, Luxemburgo, eh, una pensada importante.
en estos días, bueno, ayer y antier en realidad que me puse a prepararla porque ya tenía cierta presentación, ciertos elementos, eh, no, me di cuenta de la profundidad de su pensamiento y de que es necesario volver a leerla, volver a leer más escritos de ella, ¿no? Yo mismo tenía algunas notas, pero me di cuenta que necesitaba releer muchos textos de ella, lo cual no me dio tiempo, por cierto, pero ya tenía algunas notas, ¿no? Ahí está una famosa foto de Rosa Luxemburgo en un meeting, era muy buena agitando a las masas de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y algunas de sus frases muy importantes, ¿no? Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Qué manera espléndida de definir lo que queremos los socialistas, ¿no? Oeste para el feminismo, ¿no? Quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad, ¿no? Y de hecho, Rosa Luxemburgo nos interpela a ser de izquierda y feminista, lo cual no es fácil, y trabajar la profundidad a los hombres, sobre todo, ¿no? Este trabajo que tenemos que hacer los hombres cuestionando esta masculinidad hegemónica, ¿no? Pues ahí está esta frase de Rosa Luxemburgo. Y otras que tienen que ver con el final de esta presentación, que es su defensa a la democracia, incluso en la Revolución Rusa, ¿no? Un debate que va a tener con Lenin y Trotsky principalmente sobre las medidas antidemocráticas que el propio proceso revolucionario ruso tuvo, ¿no? La libertad solo para los que apoyan al gobierno, solo para los miembros de un partido, por numeroso que éste sea, no es libertad en absoluto. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de manera diferente, ¿no? Una lección de tolerancia, de libertad, de democracia, ¿no? Que vamos a ver, vamos a situar por lo menos estas dos últimas frases en la vida y obra de Rosa Luxemburgo, ¿no? Ella es polaca, nace en 5 de marzo de 1871 y, como vamos a ver, muere asesinada en Berlín, en Alemania, el 15 de enero de 1919, ¿no? En un intento de la Revolución Alemana. Y por cierto, cuando hay un gobierno socialdemócrata alemán del que ella formó parte, gran parte de su vida, ¿no? Porque ella milita tanto en el Partido de la Socialdemocracia de Polonia como en el de Alemania, ¿no? Y luego mete su mano en el debate con los propios rusos, ¿no? En realidad está debatiendo eh, con todo mundo, ¿no? Eh, y ella es un producto de la socialdemocracia, eh, la Segunda Internacional, pero es otra generación, como vamos a ver, ¿no? Es una generación revolucionaria, ¿no? Y ella va a romper con la Segunda Internacional cuando los partidos socialdemócratas, sobre todo el alemán, que era la flor de la socialdemocracia de aquella época, el ejemplo, el modelo a seguir, pues resulta que votan apoyando a los gobiernos para empezar la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? Ella va a romper con la Segunda Internacional, con muchos otros internacionalistas, ¿no? Forma un grupo internacionalista y de ahí luego la Liga Espartaco, ¿no? Va a formar parte de la Tercera Internacional, la Liga Espartaco con otros, se va a volver el Partido Comunista Alemán, y van a intentar la Revolución Alemana. Hay varias tentativas. En la de 1919, ella es asesinada por el gobierno y su cuerpo arrojado, ¿no? Perdido. Ella tiene un papel muy destacado y vamos a revisar esto principalmente en esta presentación, en un debate con Bernstein, ¿no? Edward Bernstein, Reforma o Revolución.
Hay que señalar que Bernstein, gran amigo de Kautsky, y ambos muy ligados a Engels, incluso trabajando los manuscritos que les va a heredar Engels de los escritos de Marx, ¿no? O sea, en realidad son eh, figuras muy destacadas, muy importantes de la Segunda Internacional, de la socialdemocracia, y bueno, ella va a armar un debate con Bernstein, ¿no? Muy, muy significativo, muy importante, donde incluso Kautsky la va a apoyar, ¿no? Eh, pero luego, bajo las mismas premisas, va a tener un debate fuertísimo también con Kautsky, ¿no? Se mete, como por ahí lo vimos cuando revisamos a Lenin, en el debate, en la polémica sobre la organización partidaria, e incluso tomando postura contra Lenin, ¿no? Con estas reivindicaciones del espontaneísmo y todo esto, ¿no? Aunque ambos compartiendo una misma postura contra lo que ellos llamaban el revisionismo, que en realidad era el reformismo, el camino reformista que planteaba Bernstein, pero en Rusia tenían sus propios ideólogos que planteaban la necesidad del desarrollo del capitalismo para después, en otro momento, pasar al socialismo, ¿no? Pero ella está muy impactada por Rusia, ¿no? Ella sigue mucho a Rusia, ya se metió en este primer debate y luego observa con mucha emoción la revolución de 1905, donde yo diría que se le escapa el aporte principal de la revolución rusa de 1905, que es los soviets, ¿no? Pero lo que no se le escapa es las huelgas de masas, las enormes huelgas de masas revolucionarias en la revolución de 1905, ¿no? Luego va a escribir una obra muy, muy importante, eh, que es La acumulación del capital, eh, que está ligada con, en realidad, una concepción del imperialismo y del capitalismo de su época, ¿no? Tal vez una obra tan importante como El imperialismo, esta obra de Lenin, ¿no? A ver, tal vez algún día habré que ponerlas en confrontación, ¿no? La de Lenin, y hay un debate en realidad, ¿no? En esa época, ¿no? Donde hay muchos, Bohari mismo y otros, pensando y repensando el imperialismo, ¿no? Bueno, pues Rosa Luxemburgo tiene una aportación muy original y yo diría muy vigente, ¿no? En realidad, mucha del examen crítico del capitalismo en nuestra época ha retomado elementos de esta acumulación del capital de Rosa Luxemburgo. Ya lo veremos, ¿no? Entonces, como les decía, es importante en esta ruptura con la Segunda Internacional su participación en el Partido Comunista y sobre todo en una tentativa revolucionaria que la va a llevar a la muerte, que es la Revolución Alemana, ¿no? Y en la cárcel, antes de que la maten por sus actividades revolucionarias en Alemania, escribe en 1918 una crítica a la Revolución Rusa, ¿no? Una crítica un poco contradictoria porque por un lado saluda a los bolcheviques y el atreverse a hacer la revolución, avanzar el socialismo, y por otro lado los critica, ¿no? Vamos a ver por qué los critica. Bueno, por la cuestión, las cuestiones democráticas, ¿no? Entonces, estas son algunas de sus obras y algunas de las que vamos a tocar un poco, ¿no? Algunas más, algunas menos, ¿no? Por ejemplo, aquí no, tal vez no me detenga mucho, porque ya lo expuse desde la primera exposición de la diversidad de los marxismos, luego con Lenin, luego incluso creo que con Trotsky, ¿no? Pero tiene que ver con esta primer generación de marxistas que son los que construyen la Segunda Internacional, los partidos socialdemócratas, obreros principalmente, pero también son los que le dan forma al marxismo en aquella época, ¿no? Me refiero a Kautsky, Bernstein, Merin, Plejánov, Labriola, Bauer, toda una serie de figuras muy importantes que en realidad ellos llegan al marxismo cuando ya tienen una formación filosófica dada, ¿no?
Plejánov espinosista, otros son kantianos, ¿no? Los austriacos son más bien kantianos. eh, y entonces hacen una mezcla, siempre van mezclando sus concepciones previas con la nueva concepción que ha elaborado Marx y que Engels también le pone de su lado. Alguna vez hay que revisar a Engels, yo creo que merece su propio momento por su obra, ¿no? Su obra, incluso podemos decir filosófica, científica, ¿no? Habría que abordarlo después. Pero Engels tiene también este proyecto del materialismo dialéctico, ¿no? Volver a la dialéctica como una concepción, ligarla al materialismo. Hay quien dice que eso es imposible, ¿no? Que la dialéctica, por, por de donde la quiere sacar, que es de Hegel, choca frontalmente con una concepción materialista, ¿no? Pero porque la quiere proyectar a la materia, ¿no? Que no es el caso de Marx, ¿no? Hablamos de esta dialéctica de la enajenación, de los productos históricos que se vuelven ajenos al control humano y se vuelven contra los humanos, ¿no? Como el Estado, como la división del trabajo, como el propio capital, como mecanismo autónomo que funciona para que el dinero se vuelva más dinero, para que el valor se valorice explotando la fuerza de trabajo y la naturaleza, ¿no? Bueno, pero en fin, ellos están muy influidos por esta tentativa de un materialismo histórico, un materialismo dialéctico, sistematizar el materialismo histórico como una teoría general del hombre y de la historia y de la naturaleza, ¿no? Cosa que Marx muy claramente va a rechazar ante algunas lecturas de rusos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta primer generación está elaborando el marxismo, pero es una versión de lo que algunos llamamos marxismo ortodoxo, ¿no? Y el marxismo ortodoxo en realidad es un marxismo simplificado, ¿no? Donde establecen la centralidad, por ejemplo, de los factores económicos, ¿no? Lo económico que determina en última instancia lo superestructural, ¿no? Frase de Engels, por cierto, pero trabajada por estos marxistas, ¿no? Lo cual da lugar a una concepción monocausalista, ¿no? Economicista, por ejemplo, luego fatalista también, de la propia sociedad, ¿no? Ahora hablamos de visiones multidimensionales, pero sin perder la centralidad de la lógica del propio capitalismo, ¿no? Y la lógica del propio capitalismo nos ha llevado, ya que ando en eso, nos ha llevado eso a entender el metabolismo y la fractura metabólica con la naturaleza que implica la propia dinámica del capitalismo, ¿no? O sea, un enfoque materialista, pero también complejo, ¿no? Entonces, esta visión monocausalista, reduccionista de lo económico, que se pega muy bien con una metafísica evolucionista, etapista, ¿no? Providencialista. El socialismo está como destino de la humanidad, ¿no? Es como, según ellos lo pensaban, una época necesaria en la historia, ¿no? Donde incluso hablan de épocas, etapas, ¿no? Eh, Modo de producción esclavista, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y necesariamente el socialista, ¿no? Este tipo de concepciones es lo que se está elaborando en esta Segunda Internacional. Pero es claro que Rosa, pero ella está marcada también en aspectos, em, por ejemplo, en el economicismo, el fatalismo, ella se adhiere a la teoría del derrumbe capitalista, en realidad, ¿no? Eso va a ser central en su pensamiento, pero vamos a ver cómo va a distanciarse también de estas concepciones, ¿no? Fatalistas, economicistas. Pero es inevitable, ella se forma ahí, pero es ya joven, es una joven brillantísima, eh, que tiene un espíritu revolucionario, ¿no?
y por eso va a debatir con los principales teóricos de la socialdemocracia, primero con Bernstein, luego con Kautsky, ¿no? Hasta romper con ese marxismo en la Segunda Internacional y hacer aportes al marxismo revolucionario. También ya habíamos visto que mucho de la política de la socialdemocracia alemana y en general la socialdemocracia de la Segunda Internacional agarra lo que incluso ellos llamaron el testamento político de Lenin, que es una introducción a un libro de Marx, La lucha de clases en Francia, donde Engels revisa la experiencia revolucionaria de 1848, que fue una experiencia muy intensa que ellos tuvieron, eh, y lo hace a la luz de la existencia de los partidos socialdemócratas. En 1848 no había libertades políticas, ¿no? Ellos son perseguidos, expulsados, las ideas socialistas son satanizadas, pero él ya está escribiendo esta crítica, digamos, a sus concepciones juveniles, ¿no? Pensaban que ya estaba madura la situación europea para una transformación socialista en 1848. Ellos hablan de una, Engels habla, y bueno, es que aquí hay una gran influencia de muchos socialistas, ¿no? Blanquistas, por ejemplo, ¿no? Revolución de las minorías, ¿no? Eh, Porque ellos de alguna manera, incluso lo dicen, la fracción más consecuente del el gran partido obrero son, en un sentido amplio, son los comunistas, ¿no? Pero todavía concibiéndose como minoría, ¿no? Entonces hace una crítica a esta revolución de las minorías a la luz de los avances de la socialdemocracia, el voto y su participación parlamentaria, ¿no? Eh, la revolución de la mayoría, que sería la política de la socialdemocracia, ahí está Bauer, digo, ahí está Kautsky y Bernstein, por cierto, ¿no? Y Engels, ¿no? Y los tres muy amigos, ¿no? Engels es el de la foto, también no era el viejo Engels, que vive más años todavía, ¿no? Eh, entonces, estos teóricos de la socialdemocracia agarran este texto de Engels para revisar la vieja táctica y construir una nueva táctica, la vía electoral, apuntando a una mayoría parlamentaria en la cual la socialdemocracia va a avanzar de un modo tan espontáneo, tan incontenible y al mismo tiempo tan tranquilo como un proceso de la naturaleza, que en estos tiempos del colapso ecosocial pues no tienen nada de tranquilos los procesos de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, esto es lo que ellos están trabajando y de plano, bueno, Jakowski tiene su obra, El Camino al Poder, donde va teorizando eso, pero todavía Akowski habla de revolución, por ejemplo, ¿no? El que sí le va a quitar la palabra revolución a lo que hace la socialdemocracia es justamente Bernstein, ¿no? En un libro muy famoso, Los presupuestos del socialismo y las tareas de la socialdemocracia de 1899. Eh, Donde va a ser una revisión, ¿no? Por eso la lucha contra el revisionismo, ¿no? Porque va a revisar, pero los presupuestos teóricos del socialismo, ¿no? Y lo que va a quitar son básicamente dos cosas, ¿no? La teoría del derrumbe, porque el capitalismo ha llegado a un tal grado de desarrollo que puede evitar las crisis eh, y puede evitar toda la barbarie que implica el capitalismo. Eh, Confróntese con hoy, que estamos en la mayor crisis de la historia de la humanidad, llevados por el capitalismo, pero Bernstein pensaba eso, ¿no? Entonces, eliminar la teoría del derrumbe de las crisis capitalistas, por un lado, y por otro lado, y consecuentemente, eliminar la cuestión de la revolución, ¿no? Ya quitemos, esto es pura retórica, hay que quitarlo,
y ajustar nuestra práctica, lo que hacemos realmente con un discurso acorde a nuestra práctica, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que propone y su gran referente es justamente este texto de Engels que lo agarran como fundamento, ¿no? Entonces, inmediatamente Rosa Luxemburgo, una joven brillante polaca que se ha logrado incrustar en la socialdemocracia alemana, donde es muy querida, ¿sí? Es joven, brillante, eh, marxista, agitadora, eh, pues rápidamente le responde a Bernstein, ¿no? En un libro que andaba volviendo a checar y realmente merece la pena volverse a leer, ¿no? Es una defensa a la necesidad de la revolución socialista, ¿no? Y una crítica fuertísima al propio reformismo que Bernstein apenas estaba planteando, aunque lo que estaba teorizando era la práctica de la socialdemocracia de la época, ¿no? Ahí están las partes de este libro, ¿no? Eh, la defensa del capitalismo que hace Bernstein, así se llaman, son los subtítulos de la obra, ¿no? La adaptación al capitalismo de la socialdemocracia, ¿no? La idea de construir el socialismo mediante reformas. Y no es que Rosa estuviera en contra de las reformas, ¿no? Ella siempre va a insistir los límites de las reformas. Sí, muy bien, mejoramos los salarios de los trabajadores, pero no terminamos con la explotación, ¿no? Ni con el imperialismo, ¿no? El capitalismo y el Estado también es un capítulo muy importante, es porque eh, el Estado como un instrumento de clase, ¿no? Eh, que Bernstein y posteriormente el propio Kautsky van a poner en entredicho, ¿no? Eh, y por eso incluso lo van a plantear, ya veremos, el propio Kautsky va a decir, no, pues no se trata de destruir al Estado y construir otro Estado, ¿no? En este Estado construiremos el socialismo, ¿no? La segunda parte, bueno, luego las consecuencias. La segunda parte de este libro es los límites de las cooperativas, sindicatos, de la democracia, ¿no? La necesidad de conquistar el poder y lo liga a la teoría del derrumbe. Eso del colapso tiene que ver con la teoría del derrumbe, que traducido de manera actualizada sería la teoría de la crisis capitalista, que también es lo que nos define a nosotros. Ahí seguimos en la misma línea que Luxemburgo y con los revolucionarios de aquella época, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión muy, muy crítica de lo que es el capitalismo y a dónde nos lleva el capitalismo, ¿no? Eh, pero ella está muy marcada todavía por este discurso economicista, ¿no? Pero vamos a ver que de todos modos su pensamiento evoluciona y en realidad es un libro que lo empecé a releer deslumbrante, me gustó y a ver si lo vuelvo a leer, revisar, merece la pena, ¿no? Eh, entonces les digo, es todo un debate con Bernstein, ¿no? Agarra cada argumento de Bernstein. Aparte es muy rigurosa, muy para examinar también el pensamiento de Luxemburgo. Yo creo un pensamiento muy desdeñado en el propio marxismo, pero es un pensamiento realmente poderoso, ¿no? Muy riguroso sus argumentos, cómo cuestiona, argumenta y contraargumenta muy bien, ¿no? Y va contraponiendo a Bernstein con los ideales de la socialdemocracia, ¿no? La socialdemocracia, que está bien, lucha por reformas, pero son los medios. La revolución social es su fin. Y Bernstein lo dice muy claramente en este libro, ¿no? Eh, digamos que las reformas son todo, ¿no? Y la lucha final, la meta final no es nada, ¿no? O sea, la revolución no es nada, más que retórica, va a decir el propio Bernstein, ¿no? Y tenemos que adecuar la, el discurso de la socialdemocracia a la verdadera práctica que llevamos a cabo, ¿no? Donde la idea de la revolución y en consecuencia del socialismo como ruptura con el sistema capitalista son negados, ¿no? Pero dice Rosa Luxemburgo, pues si tú quitas estas dos ideas, lo que estás negando es a la propia socialdemocracia, ¿no? Eh,
y enfrenta con detalle estas tesis de Bernstein, ¿no? Él dice es insostenible la idea del hundimiento económico del capitalismo, ¿no? Eh, pero Luxemburgo dice, no, aquí está la base científica del socialismo, ¿no? No, no tal vez la cuestión del hundimiento, pero sí de estas crisis recurrentes y cada vez más graves que produce el capitalismo por la anarquía económica, por la socialización y al mismo tiempo la privatización de la riqueza, y un elemento que ya no es economicista, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, ¿no? Es un elemento que mete Rosa Luxemburgo, pero como ves, como vemos, esto no es producto de la propia economía capitalista, esto es producto del papel de la socialdemocracia, ¿no? Para Bernstein, el desarrollo capitalista va a atenuar las contradicciones capitalistas. Para Luxemburgo, su desarrollo las agrava, ¿no? A la luz de muchos años después, bueno, es evidente que el capitalismo cada vez está entrando en crisis más graves todavía, ¿no? Eh, digamos, por señalar algunas, ¿no? De la barbarie, ¿no? La posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Los países europeos ahorita andan hablando de llevar tropas a Ucrania. Y Putin dijo, bueno, muy bien, es un paso a la Tercera Guerra Mundial. Y en la Tercera Guerra Mundial, bueno, Rusia tiene armas nucleares, ¿no? Y en fin, por poner ese ejemplo, otro puede ser el colapso ecosocial y otro la descomposición de la economía capitalista, estas crisis encadenadas que cada vez se vuelven más recurrentes y más fuertes. Y yo digo, en realidad muchas de esas crisis ya son eh, expresiones de la escasez, ¿no? Vamos hacia la propia escasez de todo, ¿no? Pero bueno, eh, para Bernstein se progresa el socialismo a través de reformas sociales, ¿no? Con los sindicatos, la democratización del Estado, por ejemplo, el que le den el voto a los trabajadores, el que le den el voto a las mujeres, ¿no? Dice, bueno, sí, pero los sindicatos buscan regular la explotación, pero no terminar con ellas, ¿no? Y la supuesta democratización sobre la que avanzamos no debe de soslayar el carácter de clase que tiene el Estado y las limitaciones que tienen las instituciones democráticas, que son instrumentos de intereses de la clase dominante, ¿no? Que por cierto, en esa misma época, ella pone muchos ejemplos, eh, son justamente esas instituciones las que impiden que muchas reformas que proponen los socialdemócratas alemanes avancen, ¿no? Entonces, las reformas solo consolidan a las propias relaciones de explotación capitalista, ¿no? Entonces, la conclusión de este revisionismo de las premisas del socialismo, como dice Bernstein, es decretar como innecesaria la conquista del poder, porque avanzaremos tranquilamente como un proceso de la naturaleza, ¿no? Que por cierto son palabras de Engels. Entonces, se trata de evolucionar al socialismo, ¿no? O sea, sigamos acá y el capitalismo se va a volver más civilizado, más democrático, más pacífico, ¿no? Eh, Años después, Rosa Luxemburgo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, va a ver la barbarie del capitalismo, ¿no? Para quien no la quiere ver, y esa barbarie sigue y se agudiza desde esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces dice que en realidad este revisionismo de Bernstein es utópico y reaccionario. Utópico porque está sentado en premisas falsas, ¿no? Que el capitalismo no produce ya crisis, se vuelve estable y va terminando las contradicciones sociales, ¿no? Entonces, por eso utópica y reaccionaria, porque al final defiende el capitalismo, eh, y lo dice claramente Rosa Luxemburgo, no es la democracia burguesa el camino al socialismo, sino la lucha por el socialismo el sostén de toda posible democracia, cosa que los liberales debieran comprender, que son las luchas sociales, las luchas socialistas, las que han conquistado las libertades que tenemos
que están encuadradas en constituciones liberales, pero en realidad vienen de fuerzas sociales, ¿no? No viene de un teórico del liberalismo, ¿no? Eh, que por otro lado, estos teóricos luego teorizan para limitar ciertos poderes, ciertas libertades de la gente, ¿no? Entonces, para ella es central el asunto de la conquista del poder político, ¿no? Weisstein propone entonces reformar al capitalismo, extendiendo democracia, cooperativas, sindicatos, eh, y Luxemburgo va a decir, bueno, con esto no vas a solucionar las contradicciones del capitalismo, la tarea es suprimir al capitalismo eh, y sí, luchar por reformas, pero reformas que nos lleven a la cuestión de la toma del poder político, ¿no? Y por más que cites a Engels en este prólogo a este texto de Marx, tanto Marx como Engels siempre insistieron en la necesidad de conquistar el poder político, ¿no? Por las crisis recurrentes del capitalismo, ¿no? Que es una idea que Marx por lo menos siempre va a tener presente ahí, ¿no? Y luego reivindica la teoría del colapso, ¿no? Que además la pone como la médula del socialismo científico, ¿no? Porque significa la expropiación de la clase capitalista. Por eso yo digo, cuando ella habla de la teoría del colapso, que también hay toda una serie de elaboraciones en esos marxismos, ¿no? En realidad sí hay pensadores, hay alguno que hasta le pone la fecha de cuántas giros va a tener el capitalismo, cuánto va a durar, ¿no? Eh, hasta que se derrumbe, ¿no? Alguna concepción de ese tipo, ¿no? Grossman, creo, Henry Grossman, elabora una teoría en este sentido, ¿no? Eh, y él, por cierto, llega a ser parte de la escuela de Frankfurt, de la primera generación, ¿no? O sea, todavía la teoría del derrumbe se va a discutir años después, ¿no? Pero yo creo que Rosa Luxemburgo en realidad la ve como la teoría de la crisis del capitalismo, ¿no? No la crisis definitiva, pues sino las crisis recurrentes, ¿no? Entonces, la teoría de Bernstein, dice Luxemburgo, en realidad solo pretende ser el sostén teórico de la práctica oportunista que ha abandonado la teoría y práctica revolucionaria, ¿no? Ha abandonado la lucha de clases para reconciliarse con el liberalismo burgués, ¿no? Un golpe a toda la socialdemocracia, ¿no? Incluso a Kautsky, ¿no? Aunque Kautsky la va a felicitar por ese escrito, ¿no? Que realmente es un escrito notable de Rosa Luxemburgo, aunque él siempre va a estar muy ligado a Bernstein, ¿no? Los vamos a ver, por ejemplo, incluso como ellos tratan de tomar distancia de la derecha de la socialdemocracia, ¿no? La derecha que apoya la guerra, ¿no? Pero ya lo veremos después. En 1914, dando un salto, eh, Rosa Luxemburgo va a romper muy claramente con este fatalismo histórico y la teoría del derrumbe como sustento de la revolución proletaria porque justamente con la crisis de la socialdemocracia, la crisis capitalista y el estallido de la Primera Guerra Mundial, eh, Rosa Luxemburgo plantea otra posibilidad, ve otra posibilidad ya más negativa, que es la barbarie capitalista, ¿no? Y por eso, en este escrito muy importante que revisaremos un poco, la crisis de la socialdemocracia alemana enuncia más o menos las alternativas de la época que vivimos, ¿no? Socialismo o barbarie, ¿no? Que nos ha marcado a muchos porque estamos un poco en esta época. Hay dos alternativas, ¿no? Y la barbarie avanza, ¿no? Habría que decir. Eh, luego es impactada por la Revolución Rusa aunque les digo, ahorita pensándolo, que no ve el principal aporte de la Revolución Rusa, tal por la distancia, que es el soviet, ¿no? Que Trotsky, como vimos en una reunión pasada, que además él vive la presidencia del soviet de Petrogrado, donde vive el ejercicio del doble poder del soviet, pues por supuesto que lo destaca, ¿no? Este es el instrumento revolucionario, ¿no? Como Lenin posteriormente también lo va a comprender, ¿no?
Este es el verdadero instrumento. Nosotros, el Partido Revolucionario, lo que estamos es esperando estos estallidos revolucionarios, un instrumento revolucionario de transformación que no es el propio partido, ¿no? Es el soviet. Pero Luxemburgo ve la huelga de masas, ¿no? Las enormes huelgas de masas que tienen que tomar en cuenta el partido y los sindicatos. Entonces escribe en 1906 también este texto, donde como vamos a ver, va a abrir una polémica, pero ya con Kautsky, ¿no? Se van a enfrentar, por cierto, en el periódico, en el propio periódico de la socialdemocracia alemana, van a publicar su debate, ¿no? Pero Rosa Luxemburgo, ese era en 1910, en 1906 publica este libro, que también es un golpe a la propia socialdemocracia alemana, ¿no? Porque dice, miren lo que están haciendo los rusos, ¿no? Lo que están haciendo los rusos es una revolución con un apoyo en una huelga de masas, ¿no? Eh, y esto es lo que nosotros debemos de plantearnos, ¿no? Huelgas de masas, luchas colectivas que nos lleven a la disputa del poder, porque en esas huelgas de masas, en esas revoluciones, eh, épocas históricas de lucha de clases se resumen, ¿no? En esos momentos se entremezcla lo político, lo económico, ¿no? En esos momentos se plantea la cuestión de cambiar el sistema, la conciencia socialista crece, ¿no? O sea, no va a ser con escuelas de cuadros, donde ella, por cierto, era profesora de la escuela de cuadros de la socialdemocracia alemana, ahí va a escribir la acumulación del capital, pero no va a ser así, va a ser con las luchas, ¿no? Va a ser con estas luchas donde las reformas pueden abrir paso a la revolución, ¿no? O sea, sigue ella siempre con este debate a la tibieza, el reformismo, la falta de audacia, de espíritu revolucionario de la socialdemocracia principal, que era la alemana, ¿no? Eh, Como quiera que sea, ella reconoce la diferencia entre Rusia y Alemania, ¿no? Rusia absolutista, con un atraso económico y un atraso en derechos democráticos, que caracteriza como despotismo oriental, una categoría que toma de Marx, por cierto, eh, en contraste con esta democracia liberal alemana, con su desarrollo económico y la conquista de derechos, ¿no? Que hay en Alemania, ¿no? Sí, reconozco esto va a ser parte de su polémica con Kautsky, ¿no? Pero ella ya lo reconoce. Dice, bueno, de acuerdo, hay diferencias, pero hay semejanzas, ¿no? Y tanto alemanes como obreros rusos han sido educados por la socialdemocracia, por ideas socialistas, ¿no? De manera que además sus reivindicaciones económicas, ¿no? Pero aquí lo decisivo es justamente esta educación socialista que puede llevar a avanzar el proceso revolucionario, ¿no? Eh, los socialdemócratas rusos, bueno, quieren terminar con el absolutismo del zarismo e instituir un estado burgués, ¿no? Pero, piensa ella, ¿no? Fíjense lo que anda pensando, pero justamente por la posición del proletariado, la posición dominante y la actitud reaccionaria de la burguesía, ese posible Estado democrático burgués le daría a esta tentativa de revolución rusa un doble carácter, ¿no? Porque por un lado se va a dirigir contra el absolutismo, pero por otro lado se va a dirigir contra la propia explotación capitalista, ¿no? Eh, que resuena, obviamente, a esta teoría de la revolución permanente de Trotsky, ¿no? Y además lo dice todavía, ¿no? Y esa revolución rusa puede verse como la última revolución burguesa, pero también puede ser el primer eslabón de una nueva serie de revoluciones proletarias en Occidente, ¿no? O sea, el pensamiento de Luxemburgo realmente es potente, ¿no? Eh, y logra entrever, digo yo, la propia idea de la revolución permanente, ¿no? Luego, vamos a ver que tiene
debate con Kautsky, porque Kautsky va a responder al libro de Rosa Luxemburgo, ¿no? Se tarda en responder, pero le va a responder y va a ser un debate muy, muy importante, como vamos a ver ahorita, ¿no? Pero Rosa eh, también se mete en la polémica con los bolcheviques, como ya lo vimos, ¿no? Así es que lo checaremos muy rápidamente, ¿no? Porque ya vimos desde cuando revisamos a Lenin, todo este debate que abre, sus propuestas organizativas eh, planteadas para luchar contra el oportunismo y el revisionismo, dice Lenin, ¿no? Lo podría haber dicho más de otro modo, ¿no? Organizar un partido socialdemócrata socialista bajo la autocracia zarista y toda la represión que se dirige contra nosotros, ¿no? Donde no permiten ningún espacio de libertad ni de nada, ¿no? Y mucho menos ideas revolucionarias, ¿no? De modo que hay que organizarse clandestinamente, centralizando algunas cosas, etcétera, ¿no? Pero no, Lenin le quiere dar un enfoque polémico a su propuesta organizativa, un fondo político, y el fondo político es la lucha contra los oportunistas, revisionistas, en este caso Bernstein, pero sobre todo los rusos, ¿no? El marxismo legal, como se le llamaba, ¿no? Que son estos rusos que han leído a Marx, pero han sacado la conclusión de que lo que le falta a Rusia, no, lo que le hace falta a Rusia no es el socialismo, sino el capitalismo, ¿no? Entonces, contra estos marxistas, Lenin hace esta propuesta de centralizar, de exigir una militancia más firme, etcétera, que luego, por cierto, justamente en la Revolución de 1905, cuando hay una apertura, pues Lenin va a abrir el partido para procedimientos más democráticos, por supuesto, ¿no? Porque hay un espacio de libertad y democracia que alimenta al propio partido, ¿no? Pero Luxemburgo y Lenin están debatiendo sobre el Congreso, las tesis del quehacer que levantan todo este debate, tesis muy circunstanciales, dice Lenin, ¿no? Sí, fueron de una época, pero el partido vivió otras épocas, ¿no? Pero justamente en esa época es cuando Luxemburgo también toma partido, ¿no? No lo ve desde afuera, lo ve desde adentro y escribe, ¿no? Problemas de organización de la socialdemocracia rusa, donde cuestiona el ultracentralismo de Lenin, lo relaciona con el blanquismo, Blanqui, revolucionario francés, que sí, estos eran de los grupos conspiracionistas para dar golpes de Estado, ¿no? Golpismos, ¿no? Que no tienen nada que ver con Lenin, pero ella lo asimila por los aspectos conspirativos del propio partido, clandestinos, por esta centralización, por organización del propio partido, ¿no? Y ella que viene de un partido súper organizado como es la socialdemocracia y conservador, cada vez más conservador, que está perdiendo su espíritu revolucionario, pues no le gusta nada este tipo de propuestas y polemiza fuertemente con Lenin y ella va a reivindicar el espontaneísmo de las masas, ¿no? Y este espontaneismo de las masas tiene que ver con su propia concepción economicista, fatalista, eh, pero un economicismo y un fatalismo de la crisis capitalista que finalmente implica el estallamiento de luchas sociales, ¿no? No es tan simplón como el de otros, ¿no? El de Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero también ella dice, es que no va a ser con medidas organizativas con las que vamos a solucionar el problema del reformismo, ¿no? Que ella lo vive en toda su organización. Ahí sí que el reformismo está muy organizado, ¿no? Como le va a decir Trotsky, pues yo no veo ninguna incapacidad del reformismo para organizarse, le dice a Lenin en la polémica, ¿no? Eh, pero esta es parte de lo que Luxemburgo está debatiendo con Lenin, ¿no? Entonces, y sí, hay un problema del reformismo, ¿no? ¿Cuál es la raíz del reformismo?
Bueno, es la pequeña burguesía que participa en la lucha de clases, llega a decir Lenin, ¿no? En Luxemburgo, en todo caso, dice, no, el problema del reformismo, que ya lo ha vivido ella en Alemania, en realidad, sí, bueno, por un lado, elementos pequeño burgueses sometidos a la influencia capitalista, Bernstein, ¿no? Pero también al parlamentarismo burgués y todas sus ilusiones reformistas, ¿no? Su separación de la clase trabajadora y el arribismo, ¿no? El conservadurismo de las propias organizaciones y la afluencia de elementos no proletarios en las organizaciones obreras, ¿no? Dice Luxemburgo que es mucho más fino su reflexión sobre el reformismo, ¿no? Mandel, un poco en esta línea, va a hablar de Ernst Mandel, importante dirigente de la Cuarta Internacional, teórico marxista. Habría que también un día revisar su obra inmensa, por cierto, ¿no? Pero él habla de la división del trabajo que genera burócratas y la burocracia que busca su propia autopreservación en el aparato como fin a sí mismo, ¿no? Que es un argumento del joven Marx, por cierto, ¿no? Y el carácter reformista y conservador de la burocracia, ¿no? Y claro, Lenin después va a pensar cómo el imperialismo secreta una aristocracia obrera que va a ser alimentada, que incluso va a apoyar el colonialismo eh, por los privilegios que obtienen justamente por esta eh, situación, ser parte de un país imperialista, donde gran parte de las riquezas, bueno, parte de las riquezas vienen de las colonias, ¿no? Eh, entonces, el problema del reformismo más profundo, ¿no? Eh, y habría que repensarlo, ¿no? A la luz de... Es que, francamente, hablar del gobierno de AMLO como reformista sería otorgarle un privilegio, ¿no? No creo que tengan una idea reformista. Realmente hemos visto pocas reformas. Eh, incluso reformas socialdemócratas van a construir el Estado benefactor, por ejemplo, ¿no? Ya veremos, ¿no? Eh, y no eh, solo cierta redistribución, no, ni siquiera redistribución de la riqueza, asistencialismo social, ¿no? Eso no puede ser caracterizado como reformista, y mucho menos una perspectiva de superación o del propio capitalismo socialista, ¿no? Ni siquiera de civilizar al capitalismo, sino de adaptarse al propio capitalismo, ¿no? Estoy pensando cómo caracterizar estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Cómo los pensamos, pero no entran en estas categorías de reformistas, ¿no? Eh, y bueno, está claro el problema del espontaneísmo, ¿no? Luxemburgo lo va a sobrevalorar, por supuesto, Lenin lo va a infravalorar, ¿no? Para Lenin va a decir es que el espontaneísmo, las luchas espontáneas, digamos, de los trabajadores llegan a la conciencia sindical, reivindicaciones economicistas y se quedan en lo elemental, ¿no? Eh, buscando reformas, subordinándose a la ideología burguesa, ¿no? Eh, de modo que hay que lanzar las ideas socialistas a los trabajadores porque por sí mismos no van a llegar a a avanzar en sus intereses históricos socialistas y terminar con la explotación capitalista, ¿no? Y por eso cuestiona el culto a la espontaneidad, ¿no? Pero no a la lucha espontánea, porque para él la base de toda la actividad del partido es justamente la lucha espontánea de los trabajadores, ¿no? Y un poco hacer política para Lenin, política revolucionaria, es vincularse a la clase revolucionaria y sobre todo cuando se alza espontáneamente en las luchas. Ahí es cuando algunas consignas determinantes pueden volver esas luchas espontáneas en luchas revolucionarias, ¿no? Esas luchas paz, en aquella Rusia convulsionada en 1917 por la guerra y por la miseria, por el hambre, algunas consignas podían llegar hasta plantear la consigna de todo el poder a los soviets, ¿no? Eh,
Entonces, así piensa Lenin, ¿no? O sea, el sustento de toda la actividad partidaria, organizarse, es justamente eh, sustentarse en la espontaneidad de las luchas, ¿no? Esto Lukács, en un libro sobre Lenin, que se llama así Lenin, va a teorizarlo como la actualidad de la revolución, ¿no? La inminencia de un estallido revolucionario, ¿no? Alimentado, por cierto, por las crisis capitalistas, ¿no? Entonces, en el estallido revolucionario, el partido organiza y eleva la conciencia y plantea la cuestión de disputar el poder, la cuestión de la revolución, la cuestión de hacer historia, no hacer una revolución, pero sí participar en una revolución para hacer en este proceso historia, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es que ni son fatalistas ni subjetivistas, ni Lenin ni Luxemburgo, ¿no? Y como quiera que sea, Rosa Luxemburgo se organizó partidariamente, ¿no? Cuando rompe con la socialdemocracia alemana, ¿no? Después de que esta traiciona los ideales de la socialdemocracia al votar la guerra, ¿no? Eh, por cierto, organiza un primer grupo internacionalista, ¿no? Que luego se convierte en la Liga Espartaco, luego se une a la fuerza de la Tercera Internacional y organizan el Partido Comunista Alemán, comprendiendo el papel del partido en los levantamientos espontáneos y revolucionarios, ¿no? De hecho, esa va a ser su última batalla de Luxemburgo, justamente en la Revolución Alemana, ¿no? Hay un acelere, y está el ejemplo de la Revolución Rusa, quieren imitar la Revolución Rusa, acelerando el proceso, pero la dirección del Partido Comunista, donde está Luxemburgo y otros, siempre están intentando detener a los comunistas, pero son indetenibles, ¿no? En realidad, van acelerando las cosas hasta promover la represión y el aplastamiento de la propia revolución, ¿no? Pero ese va a ser el drama final, ¿no? Luego está este debate, les decía, con Kautsky, ¿no? Kautsky le responde a su libro, por fin, 10 años después, ¿no? Eh, y entonces se arma un debate, ¿no? Eh, y un debate que inicia Luxemburgo con motivo de la democratización del sistema electoral, ¿no? Muy bien, ya hay reformas, ¿no? ¿Y después qué? ¿No? O sea, ya nos vamos a quedar en las reformas electorales, eh, o tenemos que dejar la lucha electoral por la lucha de masas. Y la lucha de masas es la huelga de masas organizado por el partido y los sindicatos socialdemócratas, que tenemos un conjunto de demandas que este gobierno no satisface, ¿no? Entonces, un poco este primer bofetada que vuelve a tirar Rosa Luxemburgo al partido, ¿no? Y Kautsky le pregunta, le contesta, ¿no? ¿Y después qué, no? Decía Luxemburgo. Y Kautsky dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿De qué se trata? ¿De impulsar huelgas que presionen o huelgas para lograr objetivos propuestos, no? Se trata de olvidar la experiencia rusa, eh, se trata de hacer un combate ya decisivo, de derrocamiento, un asalto directo. eh, de eso se trata, contesta Kautsky, ¿no? Dice, se te olvida el testamento político de Engels, que vuelve, ahora lo usa Kautsky. Antes lo había usado Bernstein, ¿no? Pero ahora lo usa Kautsky, ¿no? Y no, ahora, claro que Kautsky le da otra formulación. Se trata de una estrategia de desgaste, ¿no? Estrategia de derrocamiento, Luxemburgo, estrategia de desgaste. Rosa, tienes que entender que nuestra apuesta no son las huelgas de masas, ¿no? Esa en todo caso serán elementos defensivos, lucha, ataques contra la democracia, contra derechos conquistados, pero no están en el centro actual. En el centro actual está la estrategia de desgaste, ¿no? No la estrategia de asalto directo, ¿no? Este es el momento actual, este es el ahora qué, ¿no? El ahora qué no es el momento
de la huelga de masas, ¿no? Por cierto, en estos textos es donde está este debate, cuadernos de pasado y presente, eh, y le contesta a Luxemburgo, ¿no? Eh, desgaste o lucha, ¿no? Estrategia de desgaste, ¿sí? O lucha. Entonces cuestiona esta referencia al testamento de Engels y dice, es que ustedes dicen que están haciendo una estrategia de desgaste, pero su estrategia de desgaste no es nada más que parlamentarismo, que niega otras formas de lucha. O sea, ustedes están clavados en el Parlamento, debatiendo en el Parlamento, pero no hay ninguna estrategia de desgaste, ¿no? Y ya han abandonado la lucha social, ¿no? Paz, golpe contra Kautsky, ¿no? Y Kautsky, pacientemente, le explica a Luxemburgo que, mira, esta es una nueva estrategia, ¿no? Eh, y para que lo entiendas, tú no puedes equiparar a Rusia con Prusia, ¿no? Muy bien, las huelgas de masas fueron muy importantes en Rusia porque ahí hay un gobierno autocrático, no hay derechos civiles, laborales, ¿no? Y aparte de este momento de la derrota vergonzosa que ha sufrido Rusia, en cambio, Alemania cuenta con un gobierno fuerte, democrático, y se han conquistado importantes derechos como la huelga, ¿no? La huelga es un derecho ya aquí en Alemania, ¿no? Entonces tú lo que quieres es extender el modelo ruso a la Europa occidental, ¿no? Malinterpretando la estrategia de desgaste, ¿no? Porque sí, dice él, hay una estrategia de desgaste, ¿no? Y esa estrategia del desgaste es todo lo que hace la socialdemocracia, ¿no? Y lo que hace la socialdemocracia es organizar al proletariado, aumentar su sagacidad y sensación de fuerza. eh, y no, no estamos solo en el Parlamento, ¿no? Donde también estamos haciendo importantes conquistas salariales, demostraciones callejeras, ¿no? Es una estrategia de desgaste, pero no es de asalto, ¿no? Y Luxemburgo finaliza así el debate. Les digo, en los periódicos de la socialdemocracia, ¿no? La teoría y la praxis, ¿no? O sea, una cosa es la teoría del desgaste o como quieran llamarlo, y otra es la praxis. Y la praxis es electoral y parlamentaria, ¿no? Eh, tampoco hay que separar tan radicalmente a Rusia con Alemania y Europa Occidental, ¿no? En realidad todo está marcado por el desarrollo del capitalismo. Eh, la revolución rusa es heredera de las revoluciones burguesas y al mismo tiempo precursora de las revoluciones proletarias. Está hablando de la revolución de 1905, ¿no? Y por eso las enseñanzas de esa revolución son enseñanzas que apuntan al futuro. La huelga de masas, ¿no? El asalto al poder, ¿no? Eh, y cuando Kautsky habla de que asume la huelga de masas como último recurso el día final de la revolución, en realidad solo expresa esta división, contradicción entre la teoría revolucionaria y la praxis parlamentaria, ¿no? Sí, lo mantiene en la teoría, pero en la praxis no lo mantiene, ¿no? Titanismo en la teoría y desgaste en la práctica, perspectivas ultra revolucionarias en las nubes y mandatos para el Reichstag como única perspectiva en la realidad, ¿no? Por cierto, Kautsky, vamos a ver, va a abandonar de plano la propia teoría de la revolución, ¿no? Pero bueno, así está el debate, un debate creo yo muy importante, ¿no? Por cierto, en ese debate entra Panecoek, un socialdemócrata con cierta formación anarquista, y en ese debate eh, de un anarquista que está planteando la destrucción del Estado burgués y en todo caso rearmarlo de otra manera, Kautsky dice muy claramente, ¿no? Nuestra lucha política, la meta de nuestra lucha política es conquistar el poder estatal a través de la mayoría parlamentaria
elevar el Parlamento a una posición de mando dentro del aparato estatal. Pero no andamos con la idea de destruir el poder estatal, ¿no? Lo dice muy claramente, ¿no? Y lo dice muy claramente ahí, 2 años después, en este debate que se continúa en las páginas del periódico, donde muy claramente pone en el centro la estrategia electoral parlamentaria, ¿no? Esa es su estrategia, ¿no? Entonces es una teorización, ya no tan de titanismo, porque aquí ya no hay revolución, ¿no? Ya no hay ruptura con el capitalismo ni destrucción del Estado para hacerlo verdaderamente democrático, ¿no? Entonces, y lo que está haciendo Kautsky es una teoría que está de acuerdo con la praxis socialdemócrata, ¿no? Eh, y por eso choca con el voluntarismo luxemburguiano o el marxismo anarquista de Panenkoek, ¿no? Eh, Sin embargo, es claro que la socialdemocracia está dejando de lado estos principios revolucionarios, socialistas, de ruptura con el capitalismo y cambio del sistema, ¿no? Perry Anderson, en una lectura muy rica que le hace a Gramsci, Las antinomias de Gramsci, este revolucionario italiano que va a repensar justamente esto, ¿no? Va a repensar la revolución en Occidente, ¿no? Probablemente leyó estos periódicos, este debate, eh, y Perry Anderson en todo caso lo recuerda y lo conecta con lo que anda pensando Gramsci en la cárcel, ¿no? Porque lo que anda pensando Gramsci en la cárcel es la derrota, el avance, el triunfo del fascismo en Italia, pero también anda pensando eh, cómo hacer la revolución, ¿no? Y entonces empieza a ensayar estas fórmulas de guerra de maniobras y guerra de posiciones, ¿no? Guerra de maniobras sería como el asalto directo, ¿no? Y guerra de posiciones sería como la estrategia de desgaste, ¿no? Perry Anderson le va a decir, eh, cuando lee en su conjunto los cuadernos de la cárcel de Gramsci, va a decir que, eh, por un lado, va a encontrar las contradicciones en el propio Gramsci, ¿no? Eh, por un lado, el darle prioridad a la guerra de posiciones, ¿no? Es que en Europa, en Occidente, que es la Europa occidental, eh, no podemos asaltar directamente al poder como lo hicieron los bolcheviques, ¿no? Tenemos que ir a través de la lucha en la sociedad civil, en la cultura, en el pensamiento, una guerra de posiciones, ¿no? Tomando posiciones, pero no abandona tampoco Gramsci la idea de la revolución, ¿no? Porque no la deja Gramsci, ¿no? Para en un momento dado asaltar el poder y hacer la revolución, ¿no? Eh, entonces es interesante, a ver si cuando veamos a Gramsci nos metemos más en estas antinomias de Gramsci y estas categorías que usa él para repensar la estrategia revolucionaria, ¿no? Eh, y es un texto muy, muy interesante, ¿no? Donde, por cierto, le hace una crítica, yo creo, injusta a Luxemburgo, ¿no? Porque dice, bueno, Luxemburgo no tenía una teoría bien armada de la conquista del poder por el proletariado. Bueno, sí, a ver, ¿dónde está la fórmula, no? Eh, Dice, muy bien, la clase obrera y su combatividad, este espontaneísmo, eh, no nos mostraban justamente cómo podía ser esa ruptura, ¿no? Eh, y un poco acusándola de este determinismo economicista que sí se expresa en algunas de sus obras, ¿no? Pero hay que decir que Luxemburgo rompió con el determinismo economicista, ¿no? Plantearnos estas posibilidades, socialismo o barbarie, ¿no? Y valoró la importancia del Partido Revolucionario, ¿no? Eh, y es justamente desde el Partido Revolucionario donde eh, van discutiendo cómo hacer la revolución en Alemania, ¿no? En esa coyuntura, ¿no? Que no logran descifrarla
por este acelere del propio Partido Comunista Alemán, tratando de imitar la Revolución Rusa, ¿no? Pero también hace una crítica a la Revolución Rusa sobre su funcionamiento democrático, ¿no? O sea, sí hay una idea, por supuesto, de, de avanzar en la toma del poder revolucionario, ¿no? Eh, bueno, ahí está, ¿no? A ver si volvemos sobre estos textos de Gramsci. Y luego viene lo importante, ¿no? La crisis de la socialdemocracia, ¿no? Está este debate, pero viene justamente este momento en el que la socialdemocracia alemana y otras, ¿no? Unas no, por cierto, pero la socialdemocracia alemana era el ejemplo, el modelo de todas las socialdemocracias de aquella época y votan por apoyar a su gobierno, eh, por darle el apoyo económico a la guerra, ¿no? Esto es lo que votan, ¿sí? Una posición nacionalista de apoyar a su gobierno en la guerra, ¿no? Y abandonar todas sus posturas pacifistas, antibelicistas, etcétera, ¿no? Pero luego va a haber otro desgarramiento que va a ser la propia Revolución Rusa. Armar ahí todo un debate, ¿no? Entre ellos. Y bueno, por supuesto, la Revolución Alemana, que vaya a implicar cómo se desgarra la socialdemocracia y cómo se divide, vamos a ver cómo se divide, ¿no? Eh, y cómo se manifiesta esta contradicción entre un discurso revolucionario y una práctica reformista que está abandonando los principios revolucionarios, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver cómo luego la socialdemocracia va a profundizar no solo su crítica con estos revolucionarios, sino su crítica al propio marxismo, abandonar el marxismo eh, y integrarse al sistema capitalista, ¿no? Eh, pero antes de ello está esta obra muy importante de Luxemburgo, La acumulación del capital, pero fíjense el subtítulo, una contribución a la explicación económica del imperialismo, ¿no? Porque Luxemburgo fue una crítica del imperialismo y defiende políticas anticoloniales, ¿no? Esta obra la escribe en la Escuela de Cuadros de la Socialdemocracia Alemana, donde por cierto parece que tiene como discípulo a Ebert, creo que se llama así, el que va a ser el dirigente de la socialdemocracia alemana en el momento en que capitulan eh, ante la revolución y se vuelve contrarrevolucionaria, ¿no? Y va a ser uno de los que va a eh, ordenar la represión contra las tentativas revolucionarias, ¿no? Y probablemente hasta la muerte de Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero ella cuenta cómo escribe la acumulación en esa escuela eh, y escribe 900 páginas en 4 meses, ¿no? Una obra, eh, esta es la potencia intelectual de Rosa Luxemburgo, ¿no? Sí, ya le costó más trabajo escribirlas, tanto que ya ni las lee, ya no hace una relectura de todo lo que escribe, ¿no? Lo manda y dice, no, no reviso la copia, ¿no? La mando a imprimir, ¿no? Eh, no era como Marx que agarraba y volvía a escribirlo, lo tengo que reescribir todo, ¿no? Porque en realidad es una obra brillantísima, ¿no? Ella ha dado clases y tiene por ahí otros escritos sobre economía, pero le entra el problema de la acumulación capitalista. Acumulación capitalista, eh, el capital, dinero que se vuelve más dinero, valor que se valoriza, dinero que se invierte para mercancías para que sean vendidas y generen ganancias que vienen de la explotación del trabajo, de los recursos naturales, pero esa ganancia se reinvierte. Y esa es la acumulación capitalista en una escala cada vez más amplia, ¿no? Entonces ella está estudiando la acumulación capitalista y su relación con el imperialismo, ¿no? Cosa que Marx en el segundo tomo trata esta cuestión de la acumulación
de la circulación del capital, pero no lo liga con la cuestión del imperialismo y el colonialismo. Aunque habría que decirlo que sí, en el primer tomo sí hay una clara referencia a esto, ¿no? La acumulación originaria, ¿no? Pero ella está muy metida en el segundo tomo y le quiere dar una lectura muy política al segundo tomo del Capital y habla de dos tipos de acumulación, ¿no? Dos caras, ¿no? La cara pacífica, que es la acumulación como un proceso efectivo, económico, digamos, se producen mercancías que ya tienen plusvalor, tienen que ser consumidas y se realiza la ganancia y la ganancia se reinvierte, pero esto se da en el terreno de la circulación capitalista, donde finalmente hay paz, propiedad e igualdad, ¿no? Esto es lo que vemos, la apariencia que dice Marx, pero Marx en ese momento dice hay que descender a la producción, ¿no? Y descender a la producción es encontrar la explotación capitalista y la igualdad desmentida por el dominio de clase, ¿no? Pero dice, pero esta es la circulación del capital que vemos, pero ¿dónde lo vemos, no? Pues lo vemos en los países donde hay capitalismo, ¿no? Pero hay un problema. Eh, el otro aspecto de la acumulación del capital es, como algunos le llaman ahora, por despojo o imperialismo, ¿no? Esta es la actualidad de Luxemburgo, ¿no? David Harvey y muchos otros han visto que Luxemburgo tenía razón y esto ha determinado el nuevo imperialismo porque el capitalismo encuentra que hay una demanda creciente que implica que el capital se vaya más allá de donde existe a donde no impera el modo de producción capitalista, ¿no? El capitalismo se extiende donde no hay capitalismo y ¿cómo se extiende? Con una política colonial, colonizando los países no capitalistas, ¿no? Con los créditos, fíjense, el sistema internacional de préstamos, ahora que tenemos una deuda eterna impagable, ¿no? Que está quebrando países, ¿no? Argentina, por ejemplo. Una política de esferas de interés y de guerra, ¿no? Esta es la manera en que el capitalismo soluciona el problema de la acumulación yendo más allá de sus límites, ¿no? La fuerza, el fraude, la opresión, el saqueo de nuestro muestran abiertamente sin ningún intento de ocultamiento y se requiere un esfuerzo para descubrir dentro de esta maraña de violencia política y luchas de poder las estrictas leyes del proceso económico, ¿no? Sí. Y es muy claro en México, ¿no? ¿De dónde viene toda esta violencia? ¿De dónde viene toda esta violencia? De la acumulación por despojo, ¿no? De esta tentativa del capital a meterse donde no hay capital, ¿no? Entonces, como les digo, es un texto muy, muy importante y a partir de esta idea de la acumulación, define el imperialismo, ¿no? Y por eso hace rato decía, a revisar el imperialismo de Lenin, revisar el imperialismo de Luxemburgo y meternos en la polémica del imperialismo de aquellas épocas, ¿no? Donde hay otros teóricos importantes, ¿no? Pero el imperialismo en Rosa Luxemburgo es bien importante porque dice el imperialismo es la expresión de esta acumulación del capital y su lucha por el entorno no capitalista, la disputa por el mundo, por las regiones donde pueden lucrar, donde pueden extraer, donde pueden dominar, ¿no? Entonces, visto así, nos encontramos, si lo vemos internacionalmente al capitalista, nos vemos por un lado el alto desarrollo de los países capitalistas y su competencia cada vez más severa con el objetivo de adquirir áreas no capitalistas, el reparto del mundo, ¿no? El imperialismo desarrolla cada vez más la ilegalidad y la violencia, ¿no? Tanto en la agresión contra el mundo no capitalista como en conflictos cada vez más graves entre los países concurrentes, ¿no? Eh, contra
el mundo no capitalista, que es el mundo campesino, que es el mundo que se anda sumando a todas las luchas ecosociales, ¿no? Entonces, realmente es un texto que, que, que ha cobrado actualidad, ¿no? Que está siendo leído e interpretando en clave de las luchas, sobre todo ecosociales, en el campo y en los países eh, colonizados, ¿no? Y el imperialismo además se manifestó con toda su violencia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Guerra Mundial, ya lo conté, ¿no? Ahí es donde se da esta división. Pero es una división donde hay tres fuerzas, ¿no? Digamos, Luxemburgo y Kautsky debaten, ¿no? Teóricamente, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y después qué? ¿Y dónde está la lucha social? ¿Y cómo vas a ligar esto con objetivos socialistas? Pero mientras tanto hay un centro, hay una derecha, más bien hay una derecha en el Partido Socialdemócrata Alemán que es así, es nada más que parlamentarismo y por su popularidad, por los votos, por tener posiciones electorales, votan a favor del gobierno por la guerra, ¿no? Pero fíjense, hay tres posturas, ¿no? Luego se quiere colocar a Kautsky a la derecha, pero en realidad Kautsky se coloca en el centro, ¿no? Al principio no rompe con la socialdemocracia, ¿no? A diferencia de Luxemburgo y Clara Zetkin, que inmediatamente reaccionan con muchísima rabia contra el partido. Lenin no lo cree en un principio, ¿no? No es posible, no lo pudieron haber hecho, ¿no? Y cuando lo admite, le concede la razón a Luxemburgo en su polémica contra Kautsky, ¿no? Eh, y él ya está pensando en la ruptura revolucionaria, ¿no? Eh, pero Kautsky en realidad está en el centro, ¿no? No está apoyando a la derecha. De hecho, se van a salir, va a haber un momento donde se salen, ¿no? Pero ya la disputa ya ha dividido a la socialdemocracia alemana, ¿no? De hecho, Luxemburgo inmediatamente hace la Liga Internacionalista, empiezan a intentar, pero hay prohibición de la propaganda, de todos modos empiezan a hacer propaganda hasta que se manifiestan públicamente y sacan un escrito diciendo hay otras posturas socialdemócratas que no apoyan la guerra, ¿no? Eh, pero en ese momento el debate que tienen en la propia socialdemocracia es durísimo, ¿no? Eh, Está Karl Liebknecht, que entra, que es, digamos, parte del Reichstag, de los diputados, y tiene un debate con los socialdemócratas, donde este socialdemócrata de derecha le dice que es un perro que ladra pero no muerde, ¿no? Y tal vez lo diga así porque en un momento dado, en ese momento de la votación, Liebknecht vota también a favor de ellos, aunque se manifiesta en contra, ¿no? Y Luxemburgo le responde con dureza, ¿no? Es un perro que ladra y no muerde, dice, y tú eres un perro que lame las botas de su ama, aunque te dio patadas por tantos años, ¿no? Perros son y siempre fueron eh, los socialdemócratas, sus camaradas, ¿no? Pero de derecha, ¿no? Esta es la derecha. Los centristas, Kautsky, por cierto, ahí anda Bernstein, organizan un bloque de oposición minoritario, también tienen sus propios diputados en el Reichstag, eh, contra el militarismo, pero los van a expulsar y va a llegar un momento donde está el Partido Socialdemócrata Independiente, están los espartaquistas que se están reagrupando, pero se reagrupan, pero manteniendo su organización y autonomía. O sea, en realidad se juntan, pero están separados organizativamente, ¿no? Y en esos momentos de crisis eh, es cuando este grupo, Liga Internacionalista, luego los espartaquistas, escriben las tesis sobre la crisis de la socialdemocracia alemana, pero en realidad en un libro eh, muy importante
que luego se conoce como el Manifiesto Junius, lo escribe Rosa Luxemburgo, pero como hay persecución política, le pone con seudónimo, ¿no? Un héroe de la historia romana, ¿no? Eh, entonces, pero tiene el apoyo de Liebknecht, ¿no? Mering, Clara Zetkin, ¿no? Y otros, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, el debate está durísimo entre ellos. Eh, por ejemplo, finalmente, eh, hay todo un movimiento también contra la guerra, ¿sí? Eh, y en ese movimiento contra la guerra va a quebrarse la propia monarquía alemana, ¿no? Va a llegar un momento donde Liebknecht declara eh, que una vez que cae la monarquía, dice, bueno, tenemos una república socialista, ¿no? Pero la derecha dice, no, no, esto no es república socialista, ¿no? Y tú no estás autorizado para decir que esto es una república, ¿no? Parlamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, mientras están sacando la carta Espartaco con propaganda y sacan este folleto Junius, ¿no? Que al final tiene las tesis de la crisis de la socialdemocracia, muy sintetizadas, pero tiene un texto donde explica justamente lo que ha pasado, ¿no? Bueno, que ahí están, hasta generaron en los poco tiempo que tuvieron los espartaquistas, porque meses después van a formar el Partido Comunista Alemán con otros grupos, ¿no? Por supuesto. Entonces saca este manifiesto, el folleto Junius, eh, que es una muestra, por cierto, de la potencia literaria de Luxemburgo, ¿no? Realmente es un texto político, rabioso, descriptivo, conmovedor, ¿no? Lo que escribe, ¿no? Porque va describiendo páginas donde va describiendo la situación de los trabajadores, ¿no? Luego la tragedia de la capitulación de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y cómo van cambiando, pero también va explicando el peso del imperialismo en esa guerra, ¿no? Y luego detalla toda la traición de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y en un momento dado, eh, recuerda a Engels y plantea la disyuntiva histórica ante la que estamos, ¿no? Nunca como ahora estamos ante la disyuntiva de o socialismo o barbarie capitalista, ¿no? Entonces, es un texto muy, muy importante de Luxemburgo, y en todo este debate que ya tiene muy intenso, estalla la Revolución Rusa, ¿no? Eh, y obviamente Luxemburgo la saluda, es una cachetada, una bofetada contra los socialdemócratas y toda la miserable internacional socialdemócrata, porque se atrevieron a impulsar una revolución, un gobierno obrero, campesino, anticapitalista y socialista, ¿no? Aunque cuando se dé su tiempo va a hacer algunas reflexiones críticas a la propia Revolución Rusa, pero de principio la saluda, ¿no? Kautsky la ve con horror, ¿no? Dice, ¿cómo? Revolución socialista en Rusia, gobierno socialista en Rusia, ¿no? E inmediatamente, no, no, no inmediatamente, por cierto, sí espera que ocurra, pero ya para 1918, tanto Luxemburgo como Kautsky van a hacer una fuerte crítica a la Revolución Rusa, que con eso vamos a terminar ya, espero que no nos tardemos mucho, porque además estalla la Revolución Alemana, ¿no? O sea, esta crisis en Alemania, esta división de la socialdemocracia, lleva a levantamientos populares, por supuesto, se constituyen consejos de soldados y obreros por toda Alemania. O sea, el ejemplo de la Revolución Rusa se empieza a replicar en Alemania, ¿no? De inmediato. Eh, el emperador deja el poder, y deja el poder formalmente al presidente del Partido Socialdemócrata, Ebert, que les digo que probablemente fue discípulo en alguna escuela de cuadros de Luxemburgo y no le puso atención y no aprendió nada, ¿no? Entonces, ese día, 19 de noviembre de 1918, donde ya no hay monarquía, eh, el espartaquista Karl Liebknecht proclama la República Socialista, pero inmediatamente los otros socialdemócratas, no, no, esto no es República Socialista, es República, ¿no?
y no, vamos a formar una asamblea constituyente. Y está el problema de la asamblea constituyente, eh, donde el modelo bolchevique pesa en los espartaquistas y los comunistas alemanes, ¿no? Que rechazan la Asamblea Constituyente porque están pidiendo el poder a los consejos de soldados y obreros, ¿no? Al soviet, todo el poder a los soviets, ¿no? Aunque en realidad los dirigentes, la propia Rosa Luxemburgo, no están tan de acuerdo con este acelere que están teniendo los comunistas alemanes y dicen, bueno, podemos participar en la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, pero la mayoría radicalizada no lo acepta, ¿no? Entonces la dirección tiene que ir aceptando lo que la mayoría de los comunistas acelerados están planteando, ¿no? Eh, Llega un punto donde un gran polaco, amante, colaborador de Rosa Luxemburgo, le dice, rompamos con el partido y vamos a crear otro partido, ¿no? Porque este se nos fue de las manos, ¿no? Eh, y justamente empiezan este intento de, de tomar el poder, de desobedecer, de confrontar a un gobierno socialdemócrata, eh, y viene la represión. Rosa Luxemburgo está en la cárcel, la sacan de la cárcel, vuelve a la cárcel y al final es asesinada, ¿no? Por este gobierno socialdemócrata, fuerzas también de la ultraderecha, por supuesto, ¿no? Y ahí está el quiebre definitivo con el marxismo de la Segunda Internacional, ¿no? Su ruptura con el marxismo revolucionario. En la teoría, pero también en la práctica, ¿no? Porque esta es la práctica, ¿no? Pero antes de que muera Rosa Luxemburgo, escribe un examen crítico a la Revolución Rusa. Kautsky ya, para ese momento, también, 1918, escribe La dictadura del proletariado críticamente contra los bolcheviques, ¿no? A ese escrito le va a responder Lenin, su famoso La revolución proletaria y el renegado Kautsky, ¿no? Y también Trotsky por ahí le va a entrar al propio debate, ¿no? La dictadura del proletariado de Kautsky, 1918, Rosa Luxemburgo también lo escribe, pero en la cárcel, ¿no? Y cuesta trabajo sacarlo de la cárcel, pero sus propios compañeros no están tan decididos a sacar el libro que ha escrito Rosa Luxemburgo, ¿no? Que son notas en realidad, no es un libro acabado, ¿no? Kautsky le reclama a los bolcheviques que eh, rompieron con la democracia, ¿no? Eh, y dice, el socialismo se define por la democracia, ¿no? Y si no hay democracia, lo que tenemos es una dictadura, pero una dictadura también sobre el proletariado, ¿no? Eh, y dice, esto no va a tener buenos resultados para el propio proletariado, ¿no? Todavía no hay un juicio muy terminante porque la revolución está en curso, pero ya hay un claro deslinde con la revolución, ¿no? La ven como dictadura, ¿no? Lenin le responde en la revolución proletaria el renegado Kautsky, su amado Kautsky, por fin Lenin polemiza con él, y dice, la revolución rusa ha engendrado la democracia, porque no había democracia acá, aquí había pura autocracia, ¿no? Por primera vez tenemos democracia y tenemos los problemas de una revolución proletaria que no se puede llevar por procedimientos eh, limitados a los mecanismos liberales políticos, ¿no? Kautsky le va a responder a Lenin con otro panfleto, el otro año, 1919, Terrorismo y Comunismo, ¿no? Donde ahí ya el tono sube, los bolcheviques sobrevivieron, no los aplastaron, no como socialistas, sino como arquitectos de un nuevo régimen burgués, ¿no? Eh, y Trotsky entonces escribe uno de sus textos eh, polémicos, fuertes, terrorismo y comunismo, ¿no? Eh, ¿A dónde va Kautsky después de escribir este libro donde equipara socialismo y democracia? Y desde ahí cuestiona a
los bolcheviques, ¿no? Y desde ahí va a cuestionar también a Stalin posteriormente, ¿no? Los bolcheviques, Lenin se ha vuelto un Bismarck del proletariado, ¿no? Y Stalin se va a volver el zar sin corona, ¿no? Continuador del autoritarismo y de las políticas de Lenin, ¿no? Está bien, han roto con el capitalismo, pero es una estatización burocrática, dice Kautsky, ¿no? Que requiere una revolución social, no una revolución política. Hay que destruir eso, ¿no? Y hay otros socialdemócratas que quieren ver qué pasa, ¿no? No están tan cerrados a lo que está ocurriendo en la Revolución Rusa, ¿no? Pero Kautsky es muy determinante, ¿no? En este sentido, hay que regresar a la democracia, hay que regresar a una economía mixta, ¿no? Y reintroducir el mercado. Estas ideas de Kautsky van a marcar a la socialdemocracia. En 1951, de plano, van a abandonar el marxismo, van a abandonar ideales socialistas y van a seguir con la necesidad de intervenir en la economía. Y aquí agarran a Keynes para levantar un Estado benefactor, ¿no? Y estaban orgullosos de su Estado benefactor. Mírenlo, nosotros hemos logrado esto, ¿no? Pero cuando se agota la política keynesiana y entra el neoliberalismo, la socialdemocracia vuelve a claudicar, ¿no? Y acepta el neoliberalismo, y no solo eso, sino que en Europa son los principales impulsores del neoliberalismo. El primer neoliberalismo que entra en Europa entra por el Partido Socialista francés, ¿no? Eh, Alguien decía, si hubiera sido la derecha, ha habido una revolución, pero lo hicieron los llamados socialistas de la socialdemocracia, ¿no? En realidad se rindió ante el embate contrarrevolucionario neoliberal, que de por sí había empobrecido mucho sus propios ideales sociales, ¿no? En realidad, ¿no? Eh, en fin, ¿cuál es la deriva de Lenin? Bueno, Lenin está defendiendo la revolución, ¿no? Está organizando la Tercera Internacional Comunista. Él está pensando en la revolución mundial, ¿no? Está llamando a que rompan con partidos socialdemócratas, socialistas, integren partidos comunistas, ¿no? Le dice Kautsky, sobreviviste y miren qué te volviste. Y Lenin está asombrado de sobrevivir más que la Comuna de París, ¿no? Eh, y sobrevivir a 21 ejércitos imperialistas que quieren destruir este experimento de un gobierno obrero campesino, ¿no? Y un movimiento que tiene una dimensión internacional, ¿no? Hungría, Polonia, la propia Alemania y muchos otros países, ¿no? Pero no deja de darse cuenta que el capitalismo se va eh, estabilizando, entonces combate a la autoizquierda comunista, ¿no? Eh, este libro contra el infantilismo izquierdista, ¿no? Está esperando la revolución alemana, la están esperando, pero fracasa una y otra vez, ¿no? Y detecta la burocratización del proceso revolucionario. Esta es su última batalla, ¿no? Contra la burocratización, mirando hacia las luchas descolonizadoras y dispuesta a empezar desde el principio, reconocer lo que ha pasado con la Revolución Rusa, ¿no? La deriva de Trotsky ya la vimos también un poco, ¿no? Tal vez tardíamente reacciona políticamente contra lo que está ocurriendo con la Revolución Rusa, escribe estos textos, el nuevo curso, Problemas de la Vida Cotidiana, donde empieza a cuestionar el proceso de burocratización de la propia revolución, ¿no? La sobreposición de lo administrativo sobre lo político, ¿no? La fusión del partido con el aparato burocrático. O sea, todo esto dice, esto no es lo que queríamos, esto es una degeneración. Tenemos que abrir un nuevo curso, un curso revolucionario, eh, porque lo que está ganando es la burocracia, conservadora, soberbia, cínica, demagoga, ¿no? Esto es lo que está, el aparato estatal es la causa principal del burocratismo. Ha absorbido los elementos activos y se ha vuelto un poder, ¿no? Eh,
y todo esto se está reflejando en la vida cotidiana, ¿no? En la familia, en la igualdad de género, que se está perdiendo porque las bolcheviques avanzan muchísimo sobre eso, las blasfemias, en fin, ¿no? Entonces él está planteando muy al principio como una especie de revolución cultural, ¿no? Eh, pero avanza en un examen más crítico sobre la revolución traicionada y la necesidad, una crítica muy fuerte, pero también muy contextualizada a lo que ocurrió, ¿no? Todo este desgaste enorme que implicó la propia revolución, ¿no? Eh, y todo el desastre que quedó, ¿no? Entonces, y como la única fuerza que queda es justamente la burocrática encarnada por el estalinismo, ¿no? Eh, entonces, es un examen muy, muy crítico porque al final dice, la revolución se volvió contrarrevolución, ¿no? Stalin es la expresión de la contrarrevolución. La revolución rusa ya murió. Lo que estamos viviendo es una contrarrevolución. Y en el programa de transición de la Cuarta Internacional, que es como su documento fundacional, Trotsky toma la lección de Luxemburgo, ¿no? La necesidad de un proceso democrático y revolucionario, libertad sindical, de partidos, de reunión de prensa, democratizar los soviets, ¿no? ¿Qué es la lección de Luxemburgo? Porque de eso habla este texto de Luxemburgo, ¿no? Hace esta primera reflexión y les digo que es contradictoria porque por un lado saluda, exalta la revolución rusa, bolchevique, Lenin, Trotsky, por su carácter jacobino, ¿no? Y luego en la segunda parte la condena por su naturaleza jacobina, ¿no? Entonces, en la primera parte, por supuesto, hace una reivindicación a esta tentativa revolucionaria, ¿no? Y a la estrategia que siguieron para hacer la revolución, ¿no? El partido de Lenin, ¿no? El único partido que hizo una política realmente socialista. Eh, entonces, los reconoce como continuadores de todos los revolucionarios, de la francesa, de los jacobinos, claramente, y toda la herencia revolucionaria, ¿no? Ellos van por la vía a seguir no es la táctica revolucionaria a través de la mayoría, sino ganarse la mayoría a través de la táctica revolucionaria, ¿no? Ese es Lenin. Pero luego viene la crítica, ¿no? Y es una crítica que habría que ver, ¿no? Por ejemplo, cuestiona la táctica de ganar a los campesinos, ¿no? Legitimar el reparto de tierras, ¿no? Sí, sí, pero eso no es socialista, porque lo socialista es nacionalizar las propiedades, etcétera, ¿no? Una crítica, y luego va a decir, luego van a tener a los campesinos privilegiados, y en ese sentido sí ve lo que va a ocurrir, ¿no? Pero eh, digamos, que cuestione el reparto agrario y realmente que un proceso revolucionario vaya con los campesinos, pues es bastante cuestionable, ¿no? Luego, peor, ¿no? Ponen entredicho la autodeterminación de las naciones, ¿no? Pero ¿qué están haciendo? O sea, necesitamos políticas centralizadoras, no dejar que las naciones se vayan dividiendo, ¿no? Otro cuestionamiento bastante cuestionable a Rosa Luxemburgo, ¿no? Pero lo que es incuestionable es la cuestión de la democracia, ¿no? Aquí es durísima Luxemburgo, donde rechaza todos los elementos bolcheviques, excepto uno que tal vez los bolcheviques no se lo dicen, que es, este es un proceso revolucionario, ¿no? Donde se está dando una lucha a muerte, estamos jugando la vida, como ella misma se la va a jugar y la va a perder, ¿no? Estamos jugando la vida del pueblo revolucionario, de los propios revolucionarios, porque hay una fuerza contrarrevolucionaria que quiere aplastarnos, ¿no? Eh, y eso nos obligó a ciertas medidas eh, de limitar derechos democráticos, ¿no? La asamblea, ¿no? El restarle poder a los propios soviets y todo esto, ¿no? Porque en realidad estaban ensayando, ¿no? Estaban ensayando ellos formas de democracia, pero entonces dice Luxemburgo, el remedio inventado por Trotsky y Lenin, la supresión de la democracia, es peor que el mal, ¿no?
eh, pero también polemiza con el propio Kautsky, como vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces dicen, no, no, aquí lo que están haciendo, en efecto, es una dictadura jacobina, ¿no? Por eso les decía esta contradicción. Por un lado los saluda por jacobinos revolucionarios y por otro lado los critica por dictadores jacobinos, porque no han encontrado cómo reconciliar una dictadura de clase con democracia y libertades, ¿no? Y sí, en efecto, ¿no? En efecto, fue complicado para los bolcheviques, ¿no? Esta es la lección de Luxemburgo. El socialismo va con democracia, pero con una nueva más y más radical, ¿no? Pero democracia y con libertades, ¿no? Lenin lo quería, pero también quería defender el proceso revolucionario y que no lo aniquilaran, ¿no? Trotsky lo comprendió y lo metió en el programa de transición, tal cual, ¿no? Socialismo democrático con libertades, incluso varios partidos, ¿no? Varios partidos, no hay un partido que represente a la clase trabajadora, ¿no? Stalin no lo quería, no lo comprendió y nunca lo defendió. Él simplemente quería presentar es como socialismo en un solo país, la dictadura de un solo partido, el Partido Comunista, dominado por un comité central, a su vez controlado por la figura del secretario general, que era Stalin mismo, ¿no? Y lo impuso como modelo a todos los partidos comunistas del mundo a través de la Tercera Internacional, subordinada a sus intereses. Y con ello verdaderamente traicionó la Revolución Rusa y manchó los ideales socialistas. Y por esta lección de Luxemburgo, creo que cabe muy bien recordarla contra toda esta horrible distorsión que implicó el estalinismo, ¿no? Bueno, esta es una revisión, como vieron ustedes, rápida de toda la obra no, de algunas obras de Rosa Luxemburgo, ¿no? Hay otras cosas, hay unas cartas que escribe en la cárcel donde se pone toda la humanidad de Rosa Luxemburgo, todo lo que plantea para las feministas y todo esto. Pero bueno, ya tal vez regresaremos. Ahorita estaba pensando volver a Rosa Luxemburgo, pero también a las bolcheviques, ¿no? Eh, la Kollontai, por ejemplo, ¿no? Que es muy, muy importante eh, y que habrá que destacar también, ¿no? O sea, incluir eh, más mujeres en esto, ¿no? No solo está Rosa, hay otras, y entre ellas muchas, muchas bolcheviques, y la más destacada, quién sabe, habrá que ver, porque han rescatado a muchas, Alejandra Kollontai, que tal vez merezca también su propio espacio en este seminario de marxismos, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho que estén aquí presentes. Ya te vi, Fernando. ¿Qué tal? No sé si quieran comentar algo. Creo que, sí, aquí está. Dejen pararla porque ya aquí paro la grabación.